En Martín Descalzo, sacerdote al que yo tengo mucha estima, dice que en el Padre Nuestro hay como un extraño balanceo. Lo dice así, con esa expresión. Dice, todo es y no es. Dios es Padre nuestro, pero está en los cielos. Pedimos que sea santificado el nombre de aquel que es el santo por excelencia. Y decimos que venga ese reino que ya está aquí. Es decir, que hay un balanceo, todo es y no es. E incluso en la oración nos sucede que creemos, luego tendremos ese rato de oración, que con la oración como que accedemos a Dios, subimos hasta Él, y lo que realmente estamos descubriendo es que cuando entramos en oración nos encontramos con que es Dios el que ha bajado a nosotros, que si rezamos es porque Él antes ha entrado en nosotros. Pues con el reino sucede igual. Ese reino que pedimos que venga, en el momento en que estamos pidiendo que venga es porque ya se ha realizado en nosotros. Hay un escritor, José María Cabo de Villa, que dice: Dios se nos entrega en tanto en cuanto le hacemos sitio. Nos ama en la medida en que le permitimos que nos ame. Porque así es Dios. Él no tira la puerta abajo, sino que está llamando y espera que nosotros abramos. Y cuando decimos venga a tu reino, entonces es cuando Él aprovecha. Y en la medida en que nosotros pedimos y deseamos que venga su reino, entonces es cuando Él viene a nosotros, Él se hace más presente, Él entra y tiene cabida en nuestro corazón. Es como un juego en que, por un lado, el hombre hace sitio a Dios y Dios va derramando ese amor. Venga tu reino, es que venga ese reino de amor, de justicia, de paz. Y descubriremos además que al decir venga a nosotros tu reino, lo que realmente estamos diciendo es que venga Cristo. Que ese reino tiene un nombre y es el nombre de una persona, que es el Hijo de Dios. Que Cristo venga a nosotros, que su presencia sea como celebramos hace unos días el domingo de la solemnidad de Cristo Rey, que reine en el universo, por supuesto, pero que también reine en nuestros corazones. Hay una oración que todo judío piadoso conoce y era con la que se concluía el servicio en las sinagogas, el servicio divino. Se llama Kadish y dice así esta oración. Las palabras os van a sonar mucho y seguramente Jesús la rezó en muchas ocasiones. Ensalzado y santificado sea su gran nombre en el mundo, que Él por su voluntad creó. Ensalzado y santificado sea su gran nombre, o sea, santificado sea tu nombre. Haga prevalecer su reino en vuestras vidas y en los días vuestros y en la vida de toda la casa de Israel, presurosamente y en breve. Y a esto decid, amén. O sea que en esa oración, ese Kadish, que es como se llama esa oración, que Jesús rezaría tantas veces, se recoge lo que Él les va a decir a los discípulos cuando le pregunten, ¿cómo se reza? Señor, enséñanos cómo nos hemos de dirigir a Dios. Pero hay una diferencia fundamental, y es que en esta oración judía lo que se pide es esa venida de un reino que no está presente todavía, pero nosotros cuando rezamos y decimos venga tu reino, sabemos, como comunidad de los seguidores de Cristo, de los discípulos del Señor, que ese gran cambio, ese gran reino ya ha irrumpido desde el momento en que Cristo está presente. Entonces no pedimos que venga un reino como una realidad que no está aquí, sino ya está aquí. Lo que decimos es que se haga pleno, que venga en plenitud totalmente. Dice otro escritor que decir que el anhelo de la llegada del reino de Dios ocupa el lugar central del Padre Nuestro es decir poco, más bien es el único gran deseo de esta oración. Creo que en una de las charlas anteriores, pues creo que fue don José Antonio Martínez quien comentó que en el Padre Nuestro está como sintetizado, como compendiado todo el Evangelio, todo lo que encontramos en la Biblia incluso. Bueno, pues dentro del Padre Nuestro, esta petición, venga a nosotros tu reino, recoge también todo lo que viene después. De hecho, en los Evangelios el Señor nos dice, buscad primero el reino y lo demás vendrá por añadidura. El pan de cada día, que perdona nuestras ofensas, que no caigamos en tentación, que nos libre del mal. Y además, los que estudian estos textos, ¿no?, de la Sagrada Escritura señalan que, en el fondo, decir santificado sea tu nombre y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo equivalen a venga a nosotros tu reino. El que venga al reino de Dios y que se haga presente en nosotros supone eso, que su nombre es santificado y que se hace su voluntad. De ahí la importancia cuando decimos esa frase, que nosotros rezamos muchas veces, ¿verdad?,
a veces con prisas y sin pararnos a darnos cuenta de lo que estamos diciendo. Este reino es un reino de experiencia, es decir, que se experimenta ya aquí. No es un reino que, como os decía en esta oración del Cádiz, vendrá, será posible, llegará cuando Dios disponga. No, ya está presente. Y el Señor lo proclama en los Evangelios. El reino ya está aquí, convertíos si creéis del Evangelio. El reino de los cielos ya ha llegado, ya está aquí. Hay una anécdota que cuentan de un rabino al que le dicen que ya está entre nosotros el reino de Dios. Y entonces dicen que el rabino abrió la ventana, se asomó al exterior y respondió: no es verdad, porque no veo que haya cambiado nada. Esto es importante, porque en el estilo de vida de la comunidad cristiana y de cada cristiano, algo tiene que haber cambiado para que podamos decir que ese reino ya está aquí. No en su plenitud, pero que ya está esa semilla creciendo. Por eso una pregunta que podríamos hacernos en la oración podría ser pues un momento también de especial cercanía con el Señor, decir: Señor, ¿hago posible yo en mi vida, con mis gestos, con mis palabras, con mis pensamientos, mi manera de tratar a los demás, hago fácil a los demás el que experimenten que ese reino ya está entre nosotros, a pesar de tanto mal como hay en medio de nosotros? Mi padre decía, esto está fuera un poco de charla, que dice, si nada más que hubiera todo lo que nos ponen en la televisión, en las noticias y tal, dice, esto ya había pegado un trueno, el mundo ya había estallado. Si no ha reventado es porque el mal no es el rey del mundo, el que es el rey del mundo es Cristo. Pero también nosotros somos responsables de que ese reino se pueda experimentar, ¿no? Somos los que vamos construyendo ese reino, iglesia que peregrina, iglesia que camina hacia esa plenitud. Pero al mismo tiempo, os acordáis del balanceo, ¿no? Es un reino que implica una esperanza. Yo creo que fue don José Ignacio en una de sus charlas donde hablaba de que esas 3 primeras peticiones dirigidas a Dios tienen que ver con las virtudes teologales. La fe con santificado sea tu nombre. La caridad con hágase tu voluntad. El hacer la voluntad de Dios es la caridad. Y la esperanza es venga tu reino. Entonces veis que el pedir que venga su reino es no solamente que ya está aquí, sino que además lo anhelamos, lo deseamos, es objeto de nuestra esperanza. Los enfermos que son curados desean no morir nunca, no volver a enfermarse. Los pecadores que han sido perdonados desean no volver a caer otra vez en el pecado. Es decir, esa definitividad, ese ser definitivo del reino, esa plenitud. Eso que estudiábamos en teología con esa expresión de ya, pero todavía no. Ya está aquí, pero todavía no del todo. Entonces, cuando tú rezas el Padre Nuestro, ¿te das cuenta de lo que pides cuando dices, venga a nosotros tu reino? Y hay un escritor que dice que es evidente, cuando tú dices venga, no estás diciendo que tu reino crezca, que se haga más grande, que se dilate. No, venga tu reino. Ese anhelo, ¿no? Esa esperanza que además en pocos días vamos a vivir de un modo muy especial. A mí el tiempo de Adviento me encanta porque es un momento de esperanza y cuando nace una vida, un niño, pues eso, como alguien ha dicho, es que Dios tiene esperanza en la humanidad cada vez que nace un niño, pues más todavía cuando el que nace es el mismo Hijo de Dios. No estamos pidiendo, por tanto, que ese reino se vaya realizando como cuando haces, por ejemplo, un órgano de tubos, ¿verdad? Impresionante, como el que hay en la catedral, que eso necesita unas fases, poco a poco. No, estamos diciendo, venga tu reino, que venga ya. Y el mismo Jesucristo, cuando habla de ese reino, utiliza comparaciones porque es difícil de hacerse a la idea de cómo será ese reino. No sé si recordáis esa carta de San Pablo, de San Juan, en la que él dice, bueno, somos hijos de Dios, pero todavía no sabemos lo que significa ser hijo de Dios. Cuando nos demos cuenta de lo que sea esa dignidad, entonces caeremos en la cuenta. Pues con el reino sucede exactamente igual. Las parábolas que utiliza el Señor, sus gestos, expresan mediante signos en qué consiste ese reino. Habla de eso, los ciegos ven, los sordos oyen, a los pobres se les anuncia la buena noticia, los muertos resucitan, son signos que dicen el reino está aquí ya.
A veces habla de un banquete. Es decir, yo os invito a soñar, ¿no? A soñar en grandes cosas, a no quedarnos con esperanzas pequeñas, en minúscula. En toda la historia de la humanidad nunca ha habido un gran descubrimiento sin que hubiera antes una gran esperanza. Y a veces esa esperanza se ha defraudado, se ha visto defraudada y en otras ocasiones se ha visto superada. Pensad en Cristóbal Colón. Él nada más que iba buscando una ruta para las especias y para poder comerciar, ¿no? Con la seda y con las especias, es decir, algo de tipo comercial. Y no se dio cuenta de lo que estaba descubriendo era todo un continente, un mundo nuevo. Pues esto nos pasa también a nosotros, que a veces nos conformamos con tan poca cosa. Señor, cúrame, Señor, que vea, tus pecados son perdonados. ¿Qué es más grande? ¿Que veas, que puedas andar y dejar tu camilla, o que tus pecados, tu alma, vuelva a renacer limpia? Y el Señor dice, tus pecados te son perdonados. Eso es lo primero. Y lo demás viene por añadidura. Vas a ver y vas a poder saltar de la camilla pero es regenerarse. Las parábolas, como os he comentado, el Señor nos intenta explicar, ¿no? Por ejemplo, esa parábola de la semilla que crece por sí sola. Dice, sucede con el reino como aquel que planta la semilla y el labrador se va a dormir y la semilla va creciendo. Es decir, el reino crece por su propia fuerza. Es Dios quien lo hace crecer. Pero por otro lado, recuerdo otra vez lo del balanceo, la parábola de los talentos. Ese señor, ese rey que se ausenta, te da 5 talentos, 2 talentos, te da 1 talento y te dice, negocia hasta que yo vuelva. O sea, hazlos crecer. ¿Ves? Realmente el catolicismo es esto, ¿no? No es o esto o lo otro, es y. El reino es un don, es un regalo de Dios, pero es tarea también de las personas, de los creyentes, de los discípulos de Cristo. Mirad, hay una cuestión que yo leí, es muy interesante, de lo que sucedió en el año 1000. Por esto de que venga a tu reino, además hace poco escuchábamos la lectura de San Pablo en la que le llegaban noticias de aquellos que en Corinto, como decían, como el mundo se acaba, pues ya no hacemos nada. Y entonces dice, me he enterado que hay algunos muy ocupados en no hacer nada. Como esto se acaba, y en el año 1000, pues la gente pensaba, el año 1000, igual que el año 2000, aquí parecía el efecto 2000, que iba a todo a reventar, ¿verdad? Los sistemas informáticos. Y los hombres medievales que esperaban el fin del mundo en aquel año tan significativo, sin embargo, esa esperanza en que llegaba ese reino, en ese año 1000, no provocó el desinterés por el mundo. En esa época comprobamos que se construyeron las catedrales más hermosas, que se siguen fundando monasterios, que se establecen treguas de Dios, que son esas paces que se hacían en fechas señaladas entre pues eso, los pueblos, entre territorios. Es decir, la gente seguía construyendo ese reino. Se va a acabar ya, pero nosotros seguimos como haciendo fuerza para que llegue. Yo también os lanzo esta reflexión. Quizás que este reino vemos que tarda en llegar, que no es del todo, está aquí pero no del todo. Quizás no sea porque Dios no quiera traerlo, Dios no quiera darnos ese reino o que venga a nosotros. Quizás es más bien porque nosotros no le ponemos el interés requerido, porque no lo deseamos con toda esa fuerza. Si tuvierais fe como un granito de mostaza, haríais, pues maravilla, diríais a esta montaña, muévete de aquí, vete a este sitio. El Señor lo dice, os lo aseguro, cualquier cosa que pidáis en la oración, creed que os la han concedido y la obtendréis. En el folleto he puesto para luego lectura 2 parábolas, la del tesoro escondido y la perla de gran valor. Me gustan estas parábolas porque hablan de pues ese hallazgo tan maravilloso que hace que la persona que ha encontrado ese tesoro escondido o el comerciante que ha hallado una perla preciosa, finísima, vende todo lo que tiene para comprar ese terreno donde está el tesoro o esa perla preciosa. Pero fijaos lo que dice, luego cuando lo leemos más tranquilamente, dice, el que lo encuentra, ese tesoro escondido, el comerciante, al encontrar una de gran valor, si os dais cuenta, hay una renuncia, venden todo
con el interés de comprar eso, pero ¿por qué lo venden todo? Porque han visto algo de esa belleza de ese reino. Entonces, otra de las preguntas o de las reflexiones que podíamos hacer es esta. Señor, ¿soy capaz de pagar lo que vale el precio de este reino? Tú has pagado por mí con tu sangre, pero ¿soy capaz yo de pagar, de renunciar a cosas que no son tan grandes, tan importantes, por algo mucho mejor? Por ejemplo, renunciar a una ganancia muy sabrosa, pero que habría sido injusta. No digo ilegal, ilícita, sino injusta. Renunciar a eso por el reino. A una posición en un trabajo, en la sociedad, que solo podría conseguirse sacrificando mis convicciones. A lo mejor estoy en un lugar y tal que he aceptado, pero tengo que sacrificar mis creencias. En la vida social, la vida política, la vida económica. No dejo de ser cristiano y a lo mejor sacrifico eso, el ser cristiano o mi fe, el reino, los valores del reino por ese caramelito. Y no soñamos a lo grande. Soy capaz de renunciar y vender, como hicieron el comerciante, en perlas preciosas, como aquel que encontró el tesoro escondido, para adquirirlo. Y lo hicieron porque vieron la belleza de ese tesoro. Pidamos también a Dios que nosotros experimentemos la belleza de ese reino y que su valor llegue a ser para nosotros tan evidente que seamos capaces de ir corriendo y decir, lo vendo todo, es que vale la pena tirarse al precipicio, pero porque no te estrellas, sino porque lo que te encuentras es el reino, la maravilla que es estar en comunión con Cristo. Recordad que os he comentado que pedir el reino, que venga el reino, es que venga Cristo. Hay una palabra, un palabro de esos raros que se utiliza en teología, que es el kairos. Kairos se refiere al tiempo, pero no tanto tiempo cronológico, que es el tiempo que tenemos para, por ejemplo, la charla, que ya se acaba, sino la ocasión. Aprovecha la oportunidad, son las rebajas. Te metes en una página y dice, hay esta oferta, como no aproveches, igual la ha comprado ya alguien. Pues con el reino sucede esto, el momento favorable, el kairos, aprovechar ese momento en que Dios pasa a tu lado, Cristo pasa cerca de ti y tú te debes de plantear mi vida por Él, para Él. Decía San Agustín, y con esto termino, más o menos, timeo Christum transeuntem, algo así, más o menos era así. Temo a Cristo que pase. Temo que Cristo pase delante de mí y no aproveche esa ocasión de pegarme a Él, de estar en comunión con Él. Porque, repito, pedir que venga su reino es pedir estar en comunión con aquel que es el reino en persona, que es Jesucristo. Y recordad lo que decía el mismo Señor en el Evangelio, en Mateo 6, 33. Buscad ante todo el reino de Dios y su justicia. Es lo que hizo Salomón en la famosa oración. Pídeme para empezar tu reinado lo que quieras. Y él no pidió fama, ni poder, ni riqueza, sino un corazón dócil para saber tu voluntad. Qué hermosa oración. Ojalá que también nosotros, al pedir venga tu reino, no el nuestro, dejemos que sea Cristo quien reine y que nuestro corazón sea un corazón dócil para escuchar su voluntad y para que haciendo su voluntad su nombre sea santificado. Y todo lo demás, el pan nuestro, el perdón de las ofensas, el no caer en la tentación, el librarnos del mal, todo eso viene por añadidura. Pues que este momento de oración nos pongamos en la presencia del Señor y busquemos en esa intimidad con Cristo que venga Él, que abramos el corazón no a esos pequeños reyes. El obispo comentaba en una de sus últimas charlas, esos reyezuelos que son pues eso, los pecados, las tentaciones, nuestras miserias, que son esos reyezuelos, más bien que reyezuelos, tiranos, que al final van haciéndonos esclavos suyos. Este rey no nos tiraniza, no nos esclaviza, sino que nos da la libertad.